Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Ramírez Arballo, Alex Ramírez Arballo. Y bueno, aquí nos encontramos en este canal para hablar de lo humano y lo divino. Y hoy quiero abordar un tema, más bien, quiero empezar con una pregunta que muchos nos hacemos. No todos, pero muchos nos hacemos. Personas que laboramos, personas que trabajamos en diferentes áreas, en el ámbito público, en el ámbito privado. En fin, esta pregunta nos la hacemos quienes trabajamos en una empresa, por ejemplo, quienes tenemos un rol directivo dentro de una empresa, quienes trabajan como yo en la docencia, en la academia, dentro de un salón de clases, los coaches deportivos, los padres de familia en general, todo mundo. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué fracasamos? Dije que no todos nos hacíamos esta pregunta, dije que casi todos, ¿verdad? Y voy a explicar más adelante por qué. Cuando nosotros, después de un fracaso, y estamos ahí sentados todavía lloriqueando sobre las ruinas aún tibias y humeantes, nos preguntamos por qué fracasamos. Esto es una buena señal. Es la señal inequívoca de sensatez, de sensibilidad, de que tenemos una visión racional, ordenada, prudente de las cosas. Y entonces queremos hacer el post-mortem, ¿no? La autopsia. ¿De qué se murió mi organización? ¿Por qué no cayeron los goles? ¿No? ¿Por qué fracasé como coach de este equipo? ¿Por qué esta clase fue un absoluto desastre desde principio a fin? Uno quiere saber en qué se equivocó, ¿verdad? Y digo que esto es un ejemplo de salud porque una persona que quiere saber en qué se equivocó tiene, evidentemente, muchas más posibilidades de solucionar los problemas o los errores que ha cometido a lo largo de cualquier proyecto que quiso levantar del suelo. Tengo delante de mí aquí, estoy en la mesa de pensar, y tengo mi pizarrón, o mi pizarra, o mi whiteboard, donde describo más o menos lo que pienso, ¿verdad? Y organizo, y de aquí lo paso ya al papel, y después terminará en un artículo o en lo que sea. Pero a mí esto me sirve mucho para hacer videos como este, porque me reconcilia mucho con mi labor esencial, que es la de ser docente. Será la materialidad del pizarrón, el borrador, etcétera. No lo sé. Vamos pues a dejarnos de rollos y vamos a empezar. ¿Por qué fracasamos? Punto número uno. Yo creo que un error fundamental que ha sido la causa de no pocos desplomes es el irrealismo. El irrealismo. Yo tengo una frase que me parece que es una frase afortunada y que repito a la menor provocación, como hoy. Y la frase dice así: tengo la mala costumbre de ser amigo de la realidad. Y no quiero perder esa amistad. Porque si yo pierdo la amistad con la realidad, me encuentro entonces ya pisando los territorios de la locura. Cualquiera que sea tu proyecto profesional, personal, deportivo, de lo que sea, si parte de metas fantasiosas, estamos mal. Está ya condenado. Es un Titanic. Está condenado a hundirse, a fracasar. Estas metas fantasiosas en ocasiones obedecen a un impulso pasional, y evidentemente esto es más frecuente en los más jóvenes, que quieren, como se dice en inglés, morder más de lo que pueden masticar. Esto es comprensible, pero por increíble que parezca, este error de bulto, este error clásico, se repite una y otra vez. Y se repite, ¿saben qué? No solamente pues en una persona ahí que tiene un negocio pequeñito, un changarrito donde vende X o Y. No, se repite en grandes organizaciones transnacionales. No se puede morder más de lo que se puede masticar. Por lo tanto, es fundamental no partir de metas fantasiosas. Que sea la realidad, the common ground, ¿no? El piso, el que te mantenga pues en la línea de la racionalidad. Decía un poeta en un poema algo que me encantó. Decía: voy a andar de aquí ahora, de aquí en adelante voy a andar descalzo.
A ver si por primera vez en mi vida puedo andar con los pies en la tierra. Bueno, pues sería una buena recomendación. Simbólicamente vamos a andar descalzos para hacer ground, para tener los pies en la tierra y para no llenar nuestra cabeza de fantasías. Otro error común que se vincula con este primer punto, que es el irrealismo, es la falta de autocrítica. Y hay dos características de la falta de autocrítica. La soberbia, que es un pecado, ¿no?, para los cristianos, y la cámara de eco, ¿no?, algo tan común hoy en día en las redes sociales. La soberbia parte de una distorsión, por eso hablo de irrealidad. La distorsión de que se ve en el espejo más fuerte de lo que es, más inteligente de lo que es, más bello de lo que es, más poderoso de lo que es, y se lo cree. El soberbio se cuenta una mentira a sí mismo y se la traga completita. Y entonces una persona que cree cosas de sí mismo que no se ajustan a la realidad, que los demás no están viendo, pues evidentemente no va a llegar nunca a buen puerto. Lo otro es la cámara de ecos. La cámara de ecos ocurre en las redes sociales. De hecho, se popularizó el término por Twitter, ¿no?, en los últimos 5 o 6 años. Pero ocurre dentro de las organizaciones y ocurre en cualquier grupo humano. Ahí donde haya interacción humana va a ocurrir esto. Y esto quiere decir que uno va seleccionando con quién interactúa para quedarse solamente con aquellos que le van a dar a uno la razón. Que los lambiscones, para decirlo con una palabra horrenda, los salameros, pues, para decirlo con una palabra más culterana, aquellos que te están haciendo la barba, haciendo la pelota, dicen en España, ¿no?, y te dicen que eres el mejor y que no hay nadie como tú. Entonces aquello es una droga dura, muy difícil de soltar. Entonces a esa gente la quieres alrededor de ti y son un filtro. ¿Qué filtro? Son una barrera absoluta entre la realidad y tú mismo. Y el tercer elemento que yo vinculo al irrealismo es lo que yo llamo el síndrome de Prometeo. Ustedes saben quién es Prometeo, ¿verdad? El robador del fuego, hijo de Lapetus y Asia. Bueno, este Prometeo subió a robar al Olimpo el fuego, bajó y lo entregó a los hombres, y como castigo a su latrocinio fue atado a una roca donde los buitres le comían el hígado. Y resulta que después que se lo comían, se iban los buitres y le volvía a nacer un hígado, y entonces volvían los buitres y se lo volvían a comer, y así por toda la eternidad. Un castigo ciertamente infame, pero que los dioses consideraron justo debido a la magnitud del robo, ¿no? Nada más y nada menos que la semilla de la civilización, el fuego. Vamos para atrás. ¿Qué tiene que ver toda esta historia mitológica con las personas y sus fracasos? Bueno, aquellas personas que no quieren trabajar en equipo, que no tienen la capacidad para trabajar en equipo. A mí me sorprende ver cómo en las propias redes sociales, pues que ocupa, qué sé yo, el 80-90% de nuestra interacción cotidiana actual, ver cómo hay gente que no solo reconoce públicamente su incapacidad para trabajar en equipo, sino que además se envanece, se vanagloria. Y dice, no, yo desde que estaba en la secundaria los hacía a un lado, yo hacía todo. Y nadie sabía más que yo porque todos son unos tarados. Imagínate. Pues ¿a dónde va esa persona? A ninguna parte. Está condenada al fracaso profesional. O en todo caso a la pequeñez, ¿no? Porque supongamos que esta persona sea realmente muy buena en lo que hace y sea muy efectiva y tenga un negocio muy pujante y tal. Bueno, pero está condenada a no poder hacerlo crecer porque no tiene la capacidad de hacer network con nadie, ¿no? Entonces, si no tienes la capacidad de trabajar en equipo, si eres un nuevo Prometeo, pues déjame decirte que vendrán los buitres a devorarte el hígado una y otra vez. Bueno, ahí quedó. Irrealismo. Número 2. ¿Por qué fracasamos? Recuerden, esa es la pregunta que trato de responder. Bueno, por pereza. Por pereza, sí. La pereza, que es un pecado, uno de los 7 pecados capitales, ¿no? La pereza que puede, digamos, presentarnos varios rostros. Por ejemplo, la falta de voluntad. La inteligencia no basta, ¿eh? La brillantez para tener ahí unos insights, como dicen en inglés, ¿no?
unas ideas profundas, muy acertadas, muy novedosas, eso no basta. Te servirá en todo caso para escribir algún artículo, si no tienes la pereza de escribirlo. Pero no basta tener cosas acá adentro. Además hay que mover las manitas. Entonces una persona que tiene falta de voluntad es una persona que no inicia nunca un proyecto. Es una persona que le fascina, eso sí, juntarse con otros, no sé, en el contexto de la convivencia social mayormente, y sobre todo espoleado por algún trago, para empezar a proponer negocios fantásticos. Y es tan bueno y puede ser tan seductor que los demás le prestan atención, pero resulta que nunca inicia un proyecto. Es como el Capitán Araña, ¿no? Sube todos al barco, zarpa el barco y él se queda en tierra. Esa es la falta de voluntad. Dice, ay, sí, qué pereza, que es más fácil pensar. Es gratis y no cuesta trabajo. Lo otro que yo vinculo a la pereza es la falta de disciplina. Ser un discípulo es ser un disciplinado. Ser un seguidor y ser alguien que se ajusta a ciertas reglas, a ciertas leyes. Entonces, la falta de disciplina supone sobre todo, según mis notas, inconsistencia y renuncia rápida. La persona a lo mejor tiene la voluntad, no es el Capitán Araña, tiene la voluntad y zarpa también y se inicia en el proyecto y tiene lo que se llama, según la sabiduría popular, inicio o arrancada de caballo y parada de burro. Renuncia rápidamente, es inconsistente, pero como tiene buenas ideas y tiene pasión y tiene intereses, renuncia a un proyecto para subirse a otro. Es como el Tarzán, ¿no? Va brincando de liana en liana y ahí se le va la vida. De un escenario en otro escenario, es incapaz de la consistencia. ¿Y por qué renuncia rápidamente? Nos preguntaremos. Bueno, porque tiene una tremenda intolerancia a la frustración. Es incapaz de tolerar la frustración. No quiere ver que su proyecto topa con piedras, topa con barreras, topa con contratiempos que son además naturales. Cuando nosotros tenemos una idea, es perfecta, ¿no? En nuestra mente. Cuando nosotros tratamos de llevar esa idea al plano de la realidad, es ahí cuando las cosas se tuercen. Sí. Entonces aquí la capacidad de tolerar la frustración es sin duda alguna un signo positivo en las personas. Quiere decir que tiene más capacidad de éxito, sin duda alguna, ¿no? Estamos hechos, lamentablemente, en las generaciones más recientes, sobre todo, y sobre todo debido al gran desarrollo tecnológico, estamos o están, pues, los más jóvenes o son más proclives a esta intolerancia a la frustración, porque han tenido la gratificación instantánea siempre. Cuando yo era niño, fíjense qué tan viejo estoy y en qué condiciones tuve que vivir, que había que esperar para que llegara la televisión, o sea, para que el canal de televisión funcionara, no había más. Y los sábados pasaban unos cartoons, hay unas caricaturas que esperaba con ansia, no tenía que esperar una semana o una cosa así, ¿no? Esto es absolutamente absurdo. Una vez me preguntó una estudiante, profe, ¿usted se acuerda cuando no había internet? Y me sentí como el Prometeo que mencioné, ¿no? Profe, ¿usted se acuerda cuando no había fuego? Hombre, pues esa es la realidad. Afortunadamente, digo, en defensa de mi generación, diré que tuvimos un excelente entrenamiento para soportar la frustración. Bueno, ese fue el punto número 2. El punto número 3. ¿Por qué fracasamos? Recuerden, esa es la pregunta. Bueno, pues por falta de ética. La ética que es una rama filosófica, ¿no? Es una rama del pensamiento formalizado que busca entender cuáles son las mejores formas en las que nosotros actuamos. En realidad nosotros actuamos de manera ética por conveniencia, porque queremos que nos vaya bien. Queremos que nuestro proyecto no fracase. Por eso es que tratamos de ser éticos.
¿Cómo violentamos la regla de la ética? Bueno, cuando buscamos atajos. Oh, la ley es un estorbo, la regla es un estorbo. Es el idiota ese que va manejando por la calle su coche, su automóvil, ¿no? Y se estaciona donde quiere, se pasa los semáforos en rojo, quiere agandallar siempre, como decimos en México. Y lo más curioso de esto, y esto a mi edad aún me genera un sorpresa, lo más curioso de esto es que no les afecta. O sea, hacen estas pillerías urbanas y siguen su camino y se van y siguen riéndose y conviviendo como si nada. Como si no hubieran hecho nada, como si sus acciones no tuvieran consecuencia. Y ese es el problema, la impunidad alienta las acciones contrarias a la ley, sean tan minúsculas, tan simples como quizás conducir a exceso de velocidad o tan tremendas como matar gente. ¿Sí? Atenta contra la ética quien busca complicidades, quien tiene esta proclividad a la actitud mafiosa, ¿no? Entonces, que no está tirando hacia un objetivo, que no está trabajando en equipo, no, sino que quiere realizar conciliábulos, ¿no? Grupúsculos ahí medio ocultos, a través de los cuales busca apalancarse para obtener un beneficio personal. Falta a la ética quien comete abusos interpersonales en la interacción personal. Por ejemplo, la falta de respeto, la gente que insulta, que usa palabrotas, que agrede, que ofende, que explota, que manipula, ¿no? El gaslighting, como le llaman a esta manipulación, o que abiertamente hurta, ¿no? Que roba, que toma lo que no le pertenece, está abusando de otra persona. ¿Por qué? Porque busca sus intereses personales. Está buscando el gozo inmediato, la gratificación instantánea. ¿Para qué me voy a enredar yo en buscar una carrera que tenga sentido y que sea trascendente y bla, bla? ¿Qué va? Yo lo que quiero es ganar ahora ya y ganar siempre. Esa es la actitud de este tipo de pelafustanes. La falta de ética, muchachos, es sin duda alguna un gran problema que es una señal inequívoca de fracaso. Es curioso ver cómo este tópico en particular, el de la ética, se menosprecia, se considera una cosa menor, una cosa de relleno. Y eso me hace pensar en el nivel de cinismo de la sociedad en la que nosotros vivimos. Bueno, avancemos. ¿Por qué fracasamos? Número 4, por confusión. Confusión. Esto quiere decir que la claridad es fundamental, que la visión es fundamental. Entonces, ahí donde hay pérdida de visión, hay pérdida de rumbo. A lo mejor tuviste metas realistas, tuviste voluntad, tuviste disciplina, fuiste tolerante a la frustración, no actuaste de manera contraria a la ley. Todo eso son palomitas, ¿no? Check, 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 check. Pero de pronto perdiste el rumbo, perdiste la visión, se te apagó el GPS. ¿A dónde ibas? Pues quién sabe. Creo que era por aquí, creo que era por allá. Se perdió la visión, se perdió el rumbo y entonces todo se convierte en andar a tientas ahí. Es un barco a la deriva. La confusión también puede suponer falta de autoconocimiento y esto es una parte fundamental. La persona tiene que conocerse a sí misma, no puede vivir, digo, si quiere hacer algo exitoso en la vida, no puede vivir la persona al ahí se va, ¿no? Despertando y a ver qué haré mañana, pues ya veré, a ver qué trae el día, ¿no? Y sentarme ahí, levantarme a las 10, 11 de la mañana, bostezando, para ver la tele o ver el YouTube o ver las redes sociales, ¿no? La confusión supone falta de autoconocimiento. Una persona que no busca conocerse a sí misma es una persona que se autoengaña. Es una persona que desconoce la importancia tremenda que tienen los otros en el conocimiento personal. Si tú quieres saber cómo eres tú realmente, lo que tienes que hacer es, además de pensar en ti mismo, de observarte
decididamente tratando de establecer una distancia crítica entre tu conciencia y tus acciones, lo que tienes que hacer es la técnica del espejo, ¿no? Buscar a las personas que mejor te conocen, con las que convives, y preguntarles abiertamente qué piensan de ti, o hacerle preguntas más específicas sobre tu desempeño, o qué sé yo, ¿no? No vale autoengañarse, porque el autoengaño es un veneno dulce. Aislamiento. La confusión frecuentemente es la consecuencia del aislamiento. La persona que ahora está de moda, ¿no? Se llaman introvertidos. Y se hacen chistes y cuentan tonterías que son absurdas, ¿no? No, pues yo nunca salgo con nadie, nunca voy con nadie, yo nunca voy a ninguna reunión. Bueno, entonces, ¿qué haces? Eres un ser gregario, eres un ser social, eres un ser humano. No puedes estar ahí bajo la cama temblando de miedo todo el día, todo el tiempo, ¿no? El aislamiento el aislamiento deriva en misantropía, ¿no? En desprecio de los demás, que es una distorsión evidente. Caramba, no está bien cerrado. Eh, la misantropía deviene del absurdo y del pecado capital de confundir el mundo con mi mundo. No. El mundo, lo decía ayer o antier, es una matriz que no se cansa de crear siempre. Ahora estoy viendo aquí delante de mí cómo empiezan a caer las primeras hojas. Estamos a qué de agosto, a 17 de agosto. Está todo muy verde todavía, pero estaba yo trabajando en la mañana y vi que cayó una hoja y dije, Dios mío, Dios mío, Dios mío, la primera llamada, como en el teatro, primera llamada. Ya vendrá después, vendrá una lluvia masiva de hojas de los árboles, ¿verdad? Porque es la parte del ciclo. La naturaleza determina que es el momento en el que van a caer las hojas, y estas hojas morirán y van a incorporarse al suelo y van a crear pues material orgánico que fermente ahí y que abone la tierra para que, llegada la primavera el año que viene, Dios mediante, pues las plantas vuelvan a nacer. Y vivir en un lugar como en el que vivo yo, donde las 4 estaciones están muy marcadas, me ha ayudado a entender muy bien la importancia de asumir la naturaleza, porque nosotros, aunque seamos humanos, somos animales y somos parte de esa naturaleza. Y nuestra conciencia también es parte de nuestra naturaleza. No solamente porque, qué sé yo, somos mamíferos o nos reproducimos sexualmente. No, no solamente por eso, sino que nuestra conciencia es también parte de la naturaleza. De tal manera que nuestra conciencia se nutre de esa matriz de ideas infinitas, de posibilidades infinitas, ¿verdad? Entonces, quien cierra la puerta a los demás, quien se aísla, está al mismo tiempo cortando pues todas esas venas gordas, ¿no? Con la realidad, con el mundo de la vida, a través de las cuales se podría nutrir. Otra causa posible de confusión es la indefensión aprendida, ¿no? Todos conocen este concepto que fue desarrollado por Seligman en los 60s, el Seligman que yo siempre cito porque además es colega, es de la Universidad de Pensilvania y es pues el gurú, digamos, no gurú, es una palabra que seguramente él repudiaría, es el padre fundador de la psicología positiva y uno de los experimentos que hizo en los años 60, que hoy yo creo que son imposibles de realizar, consistía en una jaula con un piso electrificado, ¿no? Entonces metía un perrito ahí, les daba unas pequeñas descargas, pero para los perros eso los atemoriza mucho, ¿no? Unas pequeñas descargas eléctricas. Y entonces el perro empezaba a brincar, a brincar, a brincar y quería buscar una salida y no podía porque estaba enjaulado. Entonces hasta que se rendía y se echaba, ¿no? Y decía, pues váyanse al diablo, torturadores, hijos de P. Y luego hacía otra cosa. Sacaban al perro, una jaula que era en todo semejante, la dividían.
O sea, la mitad de la jaula estaba electrificada, la otra no. ¿Sí? Entonces, al perrito lo ponían donde estaba la parte electrificada y le prendían otra vez a la chicharra y empezaba a darle sus descargas eléctricas y el perrito no se movía. Se quedaba tirado en el suelo. Entonces traían a otro perrito que no había pasado por la experiencia previa del condicionamiento, ¿no? Y lo echaban ahí a los dos. El primero, el sujeto A, el perrito condicionado, y el sujeto B, el perrito no condicionado. Y entonces le prendían otra vez, seguían en la jaula que estaba dividida en dos pisos, uno que daba toques o descargas eléctricas y el otro que no. Entonces el perrito que no estaba condicionado pegaba un brinco y brincaba y se daba cuenta que en el otro lado no había descarga eléctrica y se quedaba ahí. Se salvaba a sí mismo. ¿Qué creen que hacía el perrito condicionado o el sujeto A? Nada, no hacía absolutamente nada, se quedaba ahí recibiendo las descargas eléctricas. Era un sujeto que había aprendido la indefensión. En pocas palabras, creía que no podía brincar para separarse de la tortura, ¿no? Del malestar que le generaba la descarga eléctrica. La confusión en muchas ocasiones es hija de ese prejuicio, de ese condicionamiento que no es infrecuente, ¿eh? No necesitamos que nos den descargas eléctricas en alguna parte del cuerpo para condicionarnos. Por ejemplo, si a ti te ha tocado, por azares del destino, vivir una situación en la que no podías escapar y era una situación desagradable, muy probablemente eres un sujeto condicionado. La ventaja para nosotros es que somos seres conscientes, a diferencia del pobre perrito de ese experimento cruel. Es decir, nosotros podemos salvarnos, podemos aprender. Yo te puedo decir a ti, mira, tú estás condicionado, lo que necesitas hacer es esto, prueba y verás. No va a ser fácil, porque el condicionamiento es un ancla muy fuerte, pero es posible. Y la magia radica en que en cuanto tú pruebes que efectivamente puedes salir de esa situación y que el horizonte es prácticamente infinito y que tú puedes moverte y puedes, que eres libre, pues en cuanto apenas tú paladees las mieles de la libertad, se acabó el condicionamiento. Y hay un crecimiento exponencial a partir de ese momento de revelación y eso es lo maravilloso. Bueno, ya van que 27 minutos, vamos a terminar. Y por último, claro, no podía terminar en otra parte. ¿Por qué fracasamos? Es la pregunta. Porque hay una falta de sentido. Yo hablaba ahorita, de dónde está la pérdida de rumbo, de visión, ¿no? ¿Qué es la pérdida de rumbo? Decía perder el GPS. Bueno, el rumbo, la noción de rumbo es una de las nociones del sentido, ¿no? Además de tener metas claras. ¿Por qué perdemos la visión? Quizás porque no tenemos metas claras. La visión o el rumbo está determinado por las metas y no al revés. Lo cual quiere decir que tenemos que empezar definiendo metas claras. Yo quiero hacer esto, yo quiero llegar a tal punto, yo quiero bajar 30 kilos o 40 o 50 o 5. Yo quiero ir al gimnasio y ir al gimnasio 4 veces a la semana de aquí en adelante. Y quiero asumir esa, digamos, esa rutina. O yo quiero fundar un negocio que me dé unos ingresos que vayan más o menos entre X y Y cantidad anual. Esa es una meta lo suficientemente clara, ¿no? Ahora, no olvidemos el punto número 1. No cometamos ninguna infracción contra la realidad, porque la realidad es muy canija y siempre nos pega un manotazo en la cara para que despertemos. Entonces hay que partir de metas claras, sí, pero metas realistas, ¿sí? Entendiendo que las metas son siempre escalables. Si llegamos al punto 1, podemos avanzar al punto 2 y de ahí al punto 3 y de ahí al punto 4. Existe una necesidad de limitar objetivos claros. Hay falta de sentido cuando no hay metas claras, hay falta de sentido cuando no hay conciencia personal. Y esta parte es la que a mí más me gusta, la parte que, como decía un amigo mío que le fascinaba estudiar ética, que fue mi alumno y que hoy es sacerdote, un sacerdote dichoso.
decía, me fascina la ética, Alejandro, pues son como temas calientitos. Pues el tema de la conciencia personal es el tema calientito. ¿Qué supone tener conciencia personal? Bueno, supone que eres como consciente de ti mismo, pues esto es el autoconocimiento, ¿no? Entonces es importante que seas justo, que tú mismo seas un proyecto y que seas claro y que uses herramientas racionales para conocerte y para trabajar en ti. Porque un proyecto no solamente es teorizar, es trabajar, es sobre todo y ante todo trabajar, ¿no? Entonces, una persona que tiene conciencia personal es una persona que se autoevalúa, que frecuentemente se autoevalúa. Y esto, en mi opinión, es algo que nosotros tenemos que hacer diariamente. Yo lo hago diariamente. Entonces, yo tengo un to-do list y yo tengo pues un esquema de colores para determinar si hago estas cosas y si las estoy haciendo bien. Si he llegado a las metas que me planteo y si estoy teniendo el impacto, perdonen ustedes, ya empezó a ladrar el perro, el impacto que busco. No solamente la autoevaluación, sino también la evaluación. Una persona que busca la conciencia personal tiene que buscar al espejo, es decir, tiene que buscar la evaluación de otros. Y esta parte es la que no nos gusta porque nos pica la cola, ¿no? Es una perdonen ustedes la expresión, pero yo no he conocido persona que disfrute de la evaluación. Regularmente son reacios a la evaluación. No quieren. ¿Por qué? Porque el ego es muy fuerte, muy grande, es un tirano. Y hay que luchar contra él, hay que evaluarnos. Yo le debo mucho a la evaluación en mi carrera como académico. Mucho, mucho. Y no les voy a mentir, porque tampoco voy a plantarme aquí como si yo fuera la Madre Teresa de Calcuta. Me sigue generando un prurito. No es que reviente de rabia. No, lo acepto. Es más, lo acepto y lo aplaudo y lo considero necesario. Pero cuando llega el momento, es como tener que ir al dentista, digamos, ¿no? Sé que tengo que ir, pero ese día lo tengo marcado en el calendario y no es que esté particularmente deseando que llegue. Y otro punto esencial de la conciencia personal es la interlocución. Por eso hablaba de la misantropía, del aislamiento, de la indefensión aprendida. Nosotros nos volvemos más ricos cuando hablamos con los demás. Nosotros somos más ricos, más inteligentes, más guapos, no, porque pues no se puede, más fuertes, eso sí, cuando trabajamos con los demás. Los demás, sobre todo los que nos rodean, son una fuente importantísima, una fuente vital de información sobre nosotros mismos. Así que no podemos desperdiciarla. Tenemos que interactuar con los demás. Por ejemplo, si nosotros, por poner un ejemplo sencillo, simple, si nosotros estamos estudiando un tema, si queremos manejar un tema, aprender sobre algo, siempre será mejor que tengamos interlocución, que aprendamos con otras personas. Yo, la verdad, creo que el autodidactismo es esencial. De hecho, así nos estamos manejando ahora más que nunca. Es verdad. Pero no es suficiente. Además es necesario el encuentro con los demás. Yo, que nunca fui particularmente brillante para las matemáticas, ni me interesaba mucho el tema, que tampoco era un torpe, ¿no? Era un tipo ahí más o menos gris, mediocre. De pronto, cuando ya apretaba el semestre, lo que hacía es que me les pegaba a los que macheteaban duro, a los que sabían el tema, y mi desempeño se incrementaba prodigiosamente. Si funcionó cuando tenía que 18 20 años, ¿por qué no va a funcionar hoy en día? Lo que pasa es que somos muy soberbios y queremos ir de ahí por la vida con un bate de béisbol sintiéndonos los más chulos del barrio, ¿no? Los más guapos y los más inteligentes. Y esa es una forma tremenda y tremendamente estúpida, diría, de sabotear nuestros proyectos. Eso es hacerle agujeros a la barca en la que nosotros vamos. Y por último, atentamos contra la falta de sentido y por lo tanto fracasamos cuando somos incapaces de la resistencia, cuando cualquier viento nos espanta, ¿no? Y hay que resistir, muchachos, hay que resistir. Esa es la parte que no nos gusta, ¿verdad? Queremos que todo sea una seda,
Queremos que todo sea una navegación tersa. Y no es así. No es así. Hay mares borrascosos, hay tempestades. Y es necesario enfrentarlas con valentía, con afán de sobrevivencia. La famosa resiliencia, no dejarnos tocar por los fracasos. Pero para llegar a este punto, nosotros tenemos que haber sido capaces de tener interlocución, reconocer la importancia de los demás, actuar éticamente, ¿sí? Ser pacientes, generar equipo, trabajar con los otros. Todo eso son vitaminas, ¿no? Que nos fortalecen y que hacen que la resistencia sea posible, ¿no? Si tú eres un boxeador y vas a pelear un combate muy importante, pues lo mínimo que puedes hacer es entrenar arduamente, ¿no? Todos los días, cobijado por la experiencia del mejor coach que puedas conseguir. Faltamos contra el sentido cuando no tenemos pasión creativa, cuando no nos entusiasma lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando no tenemos afán de innovar, cuando no tenemos disfrute o goce cotidiano. Pero sobre todo, muchachos, cuando no creemos, pero creemos de verdad que lo que nosotros estamos haciendo tiene un valor trascendente, sirve para algo. Por ejemplo, yo tengo hablando aquí 36 minutos de mi vida que no volverán. Yo no sé quién va a llegar hasta el minuto 36, no lo sé, y es lo maravilloso del YouTube, que uno lanza botellas ahí y quién sabe si hoy, mañana o dentro de 20 años alguien va a escucharme decir estas cosas. Pero estoy convencido, y perdónenme si soy cándido, pero estoy convencido que esto tiene un para qué, un telos, decían los griegos, una razón de ser, que esto sirve para algo, me sirve a mí y le sirve a alguien más, y que estas reflexiones que me acompañan a mí y que me han ayudado a vivir pueden ayudarle a otra persona también, para que pues piense en su propia vida y vaya construyendo una vida mejor para él o para ella y para las personas que ama. Así que sobre todo y ante todo, tener una conciencia de trascendencia es fundamental. Esto en el mundo de la organización es algo que realmente apenas empieza, porque durante todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, las organizaciones han creído que no hay incentivo más poderoso que el dinero. Y la verdad es que la evidencia cuantitativa, los números están ahí. La gente, tú y yo, queremos más que dinero. El dinero no basta. Queremos sentido, queremos sentirnos útiles, queremos sentirnos amados, queremos sentirnos respetados, queremos sentirnos escuchados. Pero sobre todo y ante todo, queremos que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros trabajamos, sea una semilla que dé su fruto para alguien en el futuro. Más de la mitad de los norteamericanos, en una encuesta más o menos reciente, será de unos 5 años para acá, sobre qué harían si de pronto se ganaran la lotería, más de la mitad de ellos dijo que bueno, pues se sentiría muy feliz, pero que seguiría trabajando. Señal de que estar todo el día tirado en una hamaca para millones de personas no es lo más apetecible. Bueno, en fin, llego hasta aquí. Si te gustó, déjame un comentario, dime quién eres, dónde estás. Créeme que me gusta mucho tener contacto con ustedes. Bueno, eso es todo. No les quito más el tiempo, que esto estuvo larguito. Nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.